Bueno, tenemos que empezar a hablar hoy de la teoría potencial linealizada de perfiles incompresibles, ¿sí? Vamos a hacer una breve introducción para poner contexto, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos hecho, qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, presentamos los métodos basados en flujo potencial, ¿sí? En la teoría potencial, basados en variable compleja para así poder utilizar la herramienta de transformación conforme que nos permita resolver una cantidad de perfiles, ¿sí? Entonces, para dar contexto a por qué se desarrolló esta teoría, que vamos a empezar a estudiar ahora, hablemos un poquito de la historia, ¿sí? A principios del siglo XX se pensaba que el espesor de un perfil aerodinámico no aportaba nada, no aportaba la sustentación, ¿sí? Esta conclusión se llega por los resultados que se obtienen del uso de transformación conforme. ¿Sí? En el desarrollo completo del perfil de Joukowski, que tienen en el libro, nosotros no lo hemos hecho en clase, hicimos para la placa plana, pero en el libro tienen el desarrollo completo del perfil. Y ahí se puede ver que el espesor aporta muy poco a la sustentación, ¿sí? Con lo cual, un poco basado en eso y un poco observando las aves, ¿no? Se creía que el espesor no aportaba nada o incluso que podría ser perjudicial y los perfiles eran delgados, sí, muy delgados, ¿no? Fíjense, en torno a 3, 4, 5% de la cuerda, ¿sí? Entonces, ¿no? Estos son perfiles, aquí pueden ver en la transparencia, perfiles típicos de la época, ¿no? El de los hermanos Wright, Eiffel, Rafa, Albatros, son perfiles muy, muy delgados. ¿Qué consecuencia tenía esto? Generaba sobre los aviones un conjunto de problemas, ¿sí? Por un lado, problemas estructurales y también problemas aerodinámicos. Problemas estructurales, ¿por qué? Porque siendo un perfil delgado, no hay forma de... no se puede meter una estructura resistente, ¿sí? No se puede meter una estructura resistente a las cargas de flexión y torsión que aparecen sobre el propio perfil por las acciones aerodinámicas. Y esto se solventaba mediante uso de alas cortas. ¿No? Alas cortas, ¿por qué? Porque si son largas no podían soportar la estructura los momentos flectores que sobre ellas aparecían, ¿no? Entonces, para reducir el momento flector se usan alas cortas, ¿sí? Y esto da lugar al desarrollo de los biplanos. ¿Por qué? Porque con alas cortas no se podía generar la suficiente sustentación para hacer volar un dispositivo de un cierto peso, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es le ponemos dos alas, ¿sí? Los biplanos, ¿sí? El problema es que para lograr que esta estructura sea resistente, lo que se hacía es se atirantaba, ¿no? Podemos ver en la transparencia, ¿no? Creo que todos lo conocemos, una estructura de barras y cables, ¿no? que vinculan las dos alas y esos cilindros, que son los cables y estas barras, generan mucha resistencia, ¿sí? Con lo cual eso atenta contra las actuaciones del avión, ¿sí? Entonces, eso desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista de los problemas aerodinámicos, ¿qué es lo que pasa? Estos perfiles, ¿no? Dadas las características, estos perfiles y estas alas, dadas las características, tenían baja maniobrabilidad, ¿no? Muy poco maniobrables, ¿sí? Y además estos perfiles tienen un mal comportamiento en pérdida, ¿sí? A elevados altos ángulos de ataque, ¿no? En cuanto crece un poco el ángulo de ataque, entran en pérdida de forma muy abrupta, ¿sí? Esto en unas clases más adelante, en la asignatura vamos a hablar de pérdida, ya lo he comentado, ¿sí? Entonces, los aviones tenían estas limitaciones, ¿no? Estos problemas, tanto estructurales como aerodinámicos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que el espesor no aporta a la sustentación, no aporta muy poco, para lo que sí sirve el espesor es para distribuir la presión, ¿no? Distribuye la presión del espesor de forma diferente, ¿no? Según cómo sea la distribución de espesor, ¿no? Esto se percataron, ¿sí? Ahí por el 1917, ¿no? También cerca de los años 20, ¿sí? El laboratorio donde trabajaba Prandt, y desarrollaron el perfil este que ven ahí, el Göttingen 298. ¿Sí? Este Göttingen fue el que usaron en este perfil, en el Fokker DR1, ¿sí? Que fue revolucionario por su maniobrabilidad, sus actuaciones en pérdida, todos esos problemas que decíamos, digamos, funcionaba mucho, pero mucho mejor. Fíjense, era un perfil de en torno al 13%. ¿Sí? Y a partir de entonces, cuando se tomaron conciencia de que el espesor
tenía su utilidad, ¿sí? Y a la vista de las limitaciones que presenta los métodos basados en la transformación de Joukowsky, se buscó desarrollar nuevos métodos que permitan estudiar, analizar, ¿no? A través de métodos analíticos y obviamente también siempre respaldados por mediciones experimentales, ¿no? Poder estudiar nuevos tipos de perfiles, ¿sí? nuevos tipos de perfiles. Entonces, ahí es donde se empieza a plantear la teoría que vamos a empezar a comentar hoy, que es la teoría linealizada de perfiles, que básicamente, bueno, fue desarrollada en los años 20, ¿sí? por esta gente, ¿no? Principalmente por Mann, ahí en Alemania, que luego emigró a Estados Unidos, Billman y Glauber, que siguieron su desarrollo, ¿sí? Y está basado en el hecho que conocemos, ¿no? que la ecuación que tenemos que resolver, que nos describe el problema desde el punto de vista matemático, la ecuación que nos describe el problema físico desde el punto de vista matemático, es la ecuación de Laplace, que es una ecuación lineal, ¿sí? Y por tanto, la idea, el concepto, era intentar un problema de un perfil con un cierto espesor, una cierta curvatura y un cierto ángulo de ataque, poder discriminarlo, separarlo en un problema de espesor, un problema de curvatura y un problema de ángulo de ataque, el problema de la placa plana, ¿sí? que sí estudiamos con un poco más de profundidad con Joukowsky. Siendo la ecuación de Laplace lineal, podríamos sumar soluciones, ¿no? Entonces podríamos solucionar o encontrar características desde espesores con ciertas actuaciones, de curvaturas y ángulos de ataque, obviamente, y combinarlos para el diseño de perfiles, ¿sí? ¿Qué es lo que implica esto? Que va a ser necesario linealizar las ecuaciones de contorno, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la ecuación de Laplace es lineal, la geometría del perfil no necesariamente es lineal, ¿sí? Entonces, la geometría del perfil, recuerdo que lo que nos impone la condición de contorno de tangencia, la velocidad ahí tiene que ser tangencial, ¿no? O dicho de otra manera, no tiene que haber componente perpendicular a la superficie del perfil, ¿sí? Y esta condición, por la geometría propia del perfil, puede no ser lineal. En el caso más general, no es lineal, ¿sí? Entonces, tendremos que linealizar esas condiciones de contorno, ¿sí? Y esto va a implicar que, como dice la transparencia, lo que desarrollemos va a ser válido para espesor, curvatura y ángulo de ataque pequeños, ¿sí? Pequeños, ¿sí? Esto en general no es un problema porque es lo que son la mayor parte de los perfiles, no tienen una espesor, una curvatura y un ángulo de ataque pequeños porque producen pequeñas perturbaciones en el flujo, ¿sí? Bien, entonces, como comenté, esta teoría se desarrolló a partir de los años 20 y en la primera mitad del siglo XX fue la que permitió el desarrollo de la mayor parte de los perfiles que se utilizaron en esa época, ¿sí? Hasta que a partir de mediados del siglo XX empezaron a desarrollarse los métodos numéricos, ¿sí? Los métodos numéricos, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX nos permiten una mayor flexibilidad, ¿sí? Una mayor flexibilidad, poder abordar problemas mucho más complejos, ¿sí? Y son los que realmente se utilizan a día de hoy para la práctica, ¿sí? Para poder desarrollar e investigar perfiles. Sin embargo, claro, tanto las herramientas basadas en la transformación de Joukowsky como la teoría que ahora vamos a presentar, lo que nos va a permitir, lo que nos va a sentar es, bueno, primero conocer herramientas de análisis para perfiles y herramientas de diseño para perfiles, pero por sobre todas las cosas tiene un fuerte interés didáctico, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo cómo es que afectan cada uno de estos parámetros, digo, la curvatura, el espesor, el ángulo de ataque, a la generación de sustentación, a eventualmente la generación de resistencia, ¿sí? Entonces, hoy por hoy nos aporta una herramienta de análisis, ¿sí? Relativamente sencilla, muy sencilla, ¿no? Para poder analizar o diseñar perfiles, pero sobre todo vamos a aprender mucho de cómo se generan las cargas aerodinámicas, cómo es esa distribución de presión y por tanto las cargas laborales, ¿sí? Entonces, bien, eso es lo que vamos a abordar ahora mismo, ¿sí? Entonces voy a volver a la pizarra. Un momentito. Vamos a compartir. Bueno. Bien, entonces,
se me ve correctamente, ¿no? ¿Y se me escucha? ¿Sí? Sí, se ve y se escucha. Entonces, decía, vamos a comenzar con el desarrollo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es presentar el planteamiento matemático, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿en qué está basada? Ya lo comentamos, lo sabemos, ¿no? Que tenemos una ecuación diferencial, que es la ecuación de Laplace, ¿no? La ecuación de Laplace, ¿no? Que la podemos escribir, ¿sí? De esta manera, en términos de la velocidad potencial, ¿no? Que también a veces la escribimos de esta manera, igual a 0, ¿sí? ¿No? Que es una ecuación lineal, ¿no? Entonces, nuestro problema físico está descrito por esta ecuación diferencial. Además, tenemos las condiciones de contorno. ¿Qué condiciones de contorno tenemos? Bueno, este problema lo vamos a querer formular para un perfil, ¿sí? Un perfil, ¿sí? Que va a estar definido entre, por ejemplo, A y B, en el plano T, por ejemplo, XZ, ¿sí? Que vamos a tener una función que nos define su geometría, esta Z del perfil, es esa función que nos define la geometría, ¿no? Tanto del intra-2 como del extra-2 del perfil, ¿no? Y alrededor de este perfil vamos a tener un campo de velocidades que vamos a describir a través del potencial de velocidades, ¿no? Ese es nuestro problema, lo que sabemos ahora, ¿no? La cuerda va a estar definida como B menos A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué condiciones de contorno tenemos? Bueno, que el perfil tiene que ser, ¿sí? El perfil es una línea de corriente, ¿sí? Expresado en términos matemáticos, la ecuación de tangencia es que la componente W de la velocidad sobre el perfil, partido U, estas funciones de X y Z, evaluadas justo sobre el perfil, que vamos a también poder escribir, como sabemos, como la derivada en Z del potencial de la velocidad potencial partido la derivada en X, ¿no? Fíjense, uso el subíndice para la derivada, ¿no? Para no poner la derivada parcial de phi respecto de Z o de X, ¿sí? Entonces, esto es una derivada. Tendrá que ser igual a la derivada de esta función del perfil, de la geometría del perfil, ¿sí? Y esto es lo que nos impone la condición de tangencia, ¿no? Que ya hemos estudiado, ¿no? En general, el problema es que estas dos cosas, ¿sí? Pueden no ser lineales, ¿no? Y esto es lo que vamos a tener que linealizar. ¿Qué otra condición de contorno vamos a tener? Bueno, que lejos del perfil, ¿no? Lo que va a suceder es que, escribo el límite de x tendiendo a infinito, ¿sí? Lejos del perfil, phi, el potencial de velocidades, tendrá que tender a u sub infinito x, ¿no? Es decir, que lejos del perfil tenemos otra vez, recuperamos la corriente uniforme, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? La velocidad, ¿sí? La velocidad, ¿no? Para x tendiendo a infinito tiene que ser igual a u sub infinito, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo, aparte. Estas condiciones de contorno, y tenemos una condición de contorno más, ¿no? ¿Cuál era la que nos falta? ¿Sí? ¿Alguien me lo recuerda? Para que no sea esto un discurso. ¿Qué otra condición nos falta? Venga, animarse. ¿Se acuerdan? ¿Qué condición? Lo que nos falta acá es la condición en el borde de salida, ¿sí? En el borde de salida, que es la condición de Kuta, ¿sí? Son dos T, Kuta. La condición de Kuta, ¿no? Que nos dice que la velocidad en el borde de salida tiene que tener un valor finito, ¿sí? Tiene que tener un valor finito, ¿sí? Muy bien. Entonces, planteemos la linealización de este problema, ¿sí? En particular de las condiciones de contorno, ¿no? Linealicémoslo. Linealización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? ¿No? Que vamos a tener nuestro perfil, ¿sale? Nuestro perfil con un cierto ángulo de ataque, con una cierta distribución de espesor
de una distribución de curvatura y que vamos a discriminar, ¿sí? O mejor dicho, escribo que esta función, ¿sí? Z P, que es una función de X, la vamos a poder escribir de esta manera, como epsilon Z mayúscula de P, función de X, ¿no? ¿Por qué? Porque suponemos que tanto el espesor como la curvatura como el ángulo de ataque son parámetros pequeños, ¿sí? Entonces vamos a poder escribir esta función que nos describe la geometría, esta función de X que nos describe la geometría, de esta manera, como una función Z mayúscula que tiene esta función Z mayúscula de X, ¿sí? De X, tiene orden unidad, ¿sí? Y epsilon es un parámetro pequeño, ¿sí? Entonces siempre vamos a poder hacerlo de esta manera, ¿no? Escribirlo de forma tal que discriminamos el orden de magnitud, ¿no? De la geometría, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, lo que podemos hacer es también esta función desarrollarla en tres problemas. El problema de espesor, entonces vamos a suponer que tenemos una función que nos define alrededor del eje X un cierto espesor, esto sería el problema de espesor. Otra función que nos va a definir la curvatura, esto es Z, 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 esto es X, esto será la curvatura, el problema de curvatura, más el ángulo de ataque. El ángulo de ataque alfa que tengamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como tanto la distribución de espesor, la distribución de curvatura, como el ángulo de ataque son pequeños, podemos desarrollar en Taylor esta función, supuesta en principio conocida, ¿sí? Entonces la vamos a poder escribir como de esta manera, ¿no? Esta z del perfil la vamos a escribir como menos alfa por x menos b, ¿sí? Más una función que corresponde a la curvatura más menos una función que nos da el espesor, ¿sí? Entonces la idea es esa. Esta geometría la podemos dar en realidad discriminada, separada por tres funciones que son aditivas. ¿Está bien? Bien, entonces, dicho esto, permítanme, tenemos que borrar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver qué podemos hacer con el potencial, ¿no? El potencial de velocidades, ¿no? Entender que alrededor de nuestro problema tenemos un campo de velocidades que describimos con el potencial de velocidades y a ver qué podemos hacer con él, ¿sí? Bien. Entonces la pregunta es, ¿no? Este potencial de velocidades que tendremos por aquí definido, ¿sí? Que será una función de x y de z, ¿sí? ¿Cómo podemos escribir para este problema? Entonces razonemos lo siguiente, ¿no? Si epsilon, ¿sí? Es justamente igual a 0, nuestro epsilon que nos da el orden de magnitud de la perturbación que genera el perfil, ¿sí? El tamaño característico del perfil, que decimos que es pequeño, ¿no? En ese caso, este problema se va a resumir, o lo podemos pensar, como el problema de la placa plana, ¿sí? Con alfa igual a 0, ¿cierto? Podríamos pensarlo así. Entonces, si esto es así, nuestro potencial phi lo vamos a escribir simplemente como uso infinito por x. Vamos, no tenemos perturbación, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que el epsilon es pequeño, ¿sí? Es pequeño, con lo cual podemos asumir, entender, y parece lógico, que el potencial de velocidad de este problema va a diferir poco de esto, ¿sí? Va a diferir poco de uso infinito por x. Entonces, pero escribimos que si epsilon es mucho menor que 1, decimos que el potencial difiere poco.
poco de uso infinito de x. ¿Y esto cómo lo expresamos? De esta manera. Vamos a considerar que el potencial de velocidades lo escribimos como uso infinito por x más un término que es el potencial de perturbación, ¿no? A esto lo llamamos potencial de perturbación, ¿no? Está perturbando, ¿sí? Nos mide lo que hace en la velocidad, ¿sí? O en el campo de velocidades, la perturbación del propio perfil, ¿sí? ¿No? Porque asumimos que es pequeño y va a diferir poco, ¿bien? Y esto también lo vamos a poder escribir de esta manera. Uso infinito más un delta de epsilon, ¿sí? Por phi prima, que esto es función de x y z. ¿Qué es esto que acabo de escribir? Esto sería, esto lo llamamos el potencial dilatado, ¿no? Que es una función, ¿sí? Es una función, ¿sí? Que, digamos, nos da, si se quiere, la forma, la geometría del potencial, ¿sí? Pero que tiene orden unidad, él y sus derivadas, ¿sí? Y este delta de epsilon, ¿sí? Este delta de epsilon, lo podemos considerar como la relación entre la causa y el efecto, ¿no? Causa-efecto. ¿Por qué? Porque nos está midiendo, decimos que es una función de epsilon, y lo que nos está midiendo es justamente cuánto perturba el perfil, ¿sí? Sobre el potencial de velocidades, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos planteado cómo vamos a linealizar el problema, ¿no? Entonces tenemos el potencial de velocidades ya linealizado, ¿sí? Que lo podemos escribir de esta manera o de esta, ¿sí? Y también tenemos linealizar la geometría del perfil. Bien, entonces sigamos adelante. Lamentablemente, por el tamaño de la pizarra, voy a tener que tirar de cosas que he tenido que borrar, ¿sí? Vamos a ver si esto lo minimizamos. Entonces, si hemos dicho que nuestro potencial ahora, ¿no? Nuestro potencial de velocidad, nuestra velocidad potencial, así la tenemos escrita, vamos a meter esto en la formulación linealizada, ¿no? Tenía por aquí hace un rato las condiciones de ecuación de Laplace, las condiciones de contorno, ¿sí? Las tres condiciones de contorno que teníamos. Entonces, tenemos que meter esto en nuestro problema matemático, en nuestra formulación matemática. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es esta formulación linealizada. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es meter este potencial en la ecuación de Laplace, ¿sí? Metemos este potencial, derivamos sucesivamente en x y en y, y creo que, bueno, se entiende fácil que lo que vamos a llegar es que la derivada segunda de phi' con respecto de x dos veces, más la derivada segunda de phi' con respecto a z dos veces es igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense, enseguida se puede verificar que si esto lo metemos en la ecuación de Laplace, llegamos a esta conclusión. Lo que estamos diciendo es que nuestro potencial de perturbación también cumple, y así tiene que ser la ecuación de Laplace, ¿no? Como la ecuación de Laplace es lineal y lo que hemos hecho es sumarle un término, también tiene que cumplir la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, y aquí viene la linealización de las condiciones de contorno, ¿no? Sobre, en particular, las condiciones de contorno sobre el perfil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, escribimos que W partido U, las velocidades sobre el perfil, ¿no? En ZP, tiene que ser igual a ¿qué? A la derivada de este phi respecto de z, ¿sí? Esto será delta de epsilon por la derivada de phi' respecto de z, partido la derivada de phi respecto de x, que es uso infinito, más la derivada de epsilon, delta de epsilon por la derivada de phi respecto
de X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto, la derivada de phi respecto de X. Y esto tendrá que ser igual a epsilon por la derivada de ZP con respecto a X. Esta ZP, vamos a escribirla bien, esta es la Z mayúscula, P, la función que nos da la geometría y que tiene orden unidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente apliqué nuestro potencial linealizado en la condición de contorno sobre el perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, que este término, es mucho menor que uso infinito, ¿no? Es un término de perturbación, ¿no? De epsilon, delta de epsilon es un término pequeño, es mucho menor. Salvo cerca del punto de remanso, ¿sí? Cerca del punto de remanso, ¿no? La velocidad U será pequeña, ¿sí? Será pequeña, ¿no? Entonces, vamos, será prácticamente cero. Entonces, cerca del punto de remanso, esta condición no se cumple, ¿sí? No se cumple. Con lo cual, consecuencia de esto, vamos a ver, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que esta teoría nos presenta una discontinuidad cerca del borde de ataque, ¿no? En el punto de remanso. Cerca del borde de ataque vamos a tener una discontinuidad. Bien, entonces, pero bueno, salvo en ese punto, ¿no? Este término lo podemos considerar despreciable, entonces la condición de contorno nos queda escrito como delta de epsilon por la derivada de phi prima respecto de z partido u sub infinito, y esto tiene que ser igual a epsilon por la derivada de esta z de p con respecto a x, ¿sí? Esto tiene que estar evaluado en z igual a z sub p, ¿cierto? Entonces, fíjense, observamos en la relación, en estos dos términos que nos aparecen, ¿sí? Y sabiendo que delta es una función de epsilon y son dos parámetros pequeños, y esto es una función pequeña, podemos decir, ¿sí?, que este delta de epsilon, ¿sí?, es aproximadamente igual a epsilon, ¿sí? Entonces, sin perder generalidad, vamos a decir que este delta de epsilon, ¿sí?, es igual a epsilon. ¿Bien? Ahí no estamos perdiendo generalidad, insisto, que es una función delta que depende de este epsilon, ¿sí? Podemos asumir que son iguales. Conceptualmente, tener presente que no lo son, ¿sí? Porque uno nos da el orden de magnitud de la perturbación geométrica que genera el perfil, y esto nos da el orden de magnitud de la perturbación sobre el campo de velocidades, ¿sí? Pero podemos asumir que son lo mismo, que tienen el mismo. Una pregunta. Sí, dime. De eso justo que estaba borrando, lo de la derecha era la derivada, era phi prima, ¿no? Lo que acabo de borrar. Sí, porque ahí aparecía u infinito, pero no estaba ya multiplicado por la x, ¿eh? A ver, lo que yo acabo de borrar es esto. Vamos, si no me equivoco, lo que tenía escrito era el potencial acá, ¿sí? El potencial desarrollado, ¿sí? El potencial de velocidad, la velocidad potencial, dijimos que lo escribimos como uso infinito por x más, ¿sí?, el potencial de perturbación, ¿sí?, que es una función pequeña, ¿sí? Una función pequeña, entonces otra forma de escribirlo era esta, más este delta de epsilon, ¿sí?, por phi, ¿no?, x, z, prima. Esta prima, no sé si por ahí viene la confusión, no es una derivada, ¿sí?, es simplemente para diferenciarlo de esta función, ¿sí? ¿No? Vale. Esto es lo mismo, ¿sí? No sé, pues... ¿Y la x de lo infinito por qué desaparece entonces? Porque me lo olvidé. Ahí está, perdón, Entonces gracias. también debería estar en la derecha, en lo de las condiciones de contorno sobre el perfil, o no. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Pero esto es la derivada.
Ah, eso ya sí que es la derivada. Claro, o sea, esto es lo que ya sabemos, ¿no? Quiero decir que sabemos que W, ¿sí?, es la derivada de phi con respecto de z y U es la derivada de phi con respecto de x, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, vale, vale, sí. Vamos, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿está bien? Vale, muchas gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Venga, podemos ir, ¿no? Dedicar las preguntas porque, bueno, ahora estamos usando una nomenclatura un poquito más compacta porque si no... Listo. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, llegamos a que podemos asumir, ¿no? Esta es la condición de contorno sobre el perfil y concluimos que, sin perder generalidad, podemos asumir que delta epsilon es igual a este epsilon, de forma tal que la condición de contorno, ¿sí?, nos va a quedar, bueno, antes de seguir el siguiente, de hacer el siguiente paso, hacer lo siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta que esta función, ¿sí?, esta función tiene orden de magnitud unidad, ¿no?, y que la estamos evaluando en la z del perfil y que es una función que es pequeña, ¿sí?, es una función pequeña, ¿no?, que nos da la geometría de la perturbación, ¿no?, en el flujo, lo que vamos a hacer es desarrollarla en Taylor, ¿sí? Vamos a desarrollar esta phi' de z, ¿sí?, en Taylor. ¿Sí? Alrededor, obviamente, de z0, ¿no? Alrededor de z igual a 0. Alrededor de z igual a 0. Entonces, ¿cómo escribiríamos eso, no? Esta función, ¿no?, que es esta derivada de phi' de z, ¿no?, alrededor de z igual a epsilon zp, ¿no?, lo vamos a poder escribir, ¿no? Esto es en epsilon zp, ¿no? Lo vamos a poder escribir justamente como phi z' particularizada en z igual a 0 más phi, la derivada segunda de phi' con respecto a z dos veces, también particularizada en z igual a 0, por epsilon zp, ¿sí?, más términos de epsilon, de orden epsilon cuadrado, ¿sí? Entonces, hemos desarrollado esta función alrededor de epsilon zp, ¿no?, sabiendo que epsilon es un término pequeño, ¿sí?, de esta manera, y como hemos dicho, ¿no?, que esta función phi' y sus derivadas tienen orden unidad, este término lo podemos despreciar, porque sabemos que es un término pequeño, porque tiene orden epsilon, ¿cierto? Y los subsiguientes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, con esto que acabamos de comentar, más digamos, haber asumido que delta de epsilon es igual a epsilon, ¿sí?, la condición de contorno nos va a quedar así escrita, ¿no? Phi z' evaluada en z igual a 0, partido uso infinito, que esto no es otra cosa que, lo escribo y ahora lo explicamos, esto es W de x 0 más menos, ahora explico lo que acabo de escribir, y esto tendrá que ser igual a la derivada de z del perfil con respecto a x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Bueno, al haber desarrollado en Taylor, ¿no?, alrededor de este punto, digamos, de este z igual a epsilon de zp, ¿sí?, lo que nos queda es la condición de contorno aplicada en lo que definimos el esqueleto del perfil, sobre el eje X, ¿no?, en z igual a 0. ¿Entiende la diferencia, no? La condición de tangencia, rigurosamente hablando, ¿no?, se aplica sobre la superficie, ¿no?, donde está el espesor, donde está la curvatura. Lo que pasa es que sabiendo que se aparta un poco del eje X, lo que hacemos es desarrollar en Taylor y nos queda
la condición aplicada sobre lo que se conoce como el esqueleto del perfil, ¿no? Justo sobre el eje X. ¿Se entiende este matiz, ¿no? Entonces, esta es la base, ¿no? Si hacemos esto, estamos aplicando la condición de contorno para cualquier caso sobre el esqueleto del perfil, nos permite sumar soluciones, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que estamos buscando, poder linealizar la condición de contorno, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Y alguna aclaración, fíjense, esta derivada con respecto de z, del potencial de perturbación, particularizado valorado en z igual a 0, lo escribí como la componente w, ¿sí? De la velocidad, ¿sí? Que va a ser una función de x, y fíjense que puse 0 más menos, ¿no? ¿A qué me voy a referir? Pues claro, va a tomar diferente valor si estamos ligeramente por arriba del eje x o ligeramente por abajo, ¿no? Por decirlo de otra manera, si estamos en el intra-2 o en el extra-2, ¿no? En el intra-2 o en el extra-2, ¿no? Entonces a eso me refiero. En realidad vamos a poner dos valores según en qué, si estamos por arriba o por debajo del eje x, ¿no? Intra-2 o extra-2. Bien. Entonces, ¿qué más? Entonces, lo dicho, con la condición de contorno así linealizada, vamos a poder sumar soluciones. Bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más comentar? ¿Sí? Entonces, lo siguiente sería cómo escribimos la condición de Kuta, ¿sí? La condición de Kuta la vamos a poder escribir de esta manera, La derivada de phi respecto de x, evaluada en z igual a 0 más, ¿sí? Lo escribo y ahora me aparto y lo explicamos. La derivada de phi respecto de x en z 0 menos, ¿sí? Y esto tiene que ser igual al coeficiente de presión, permítanme que lo escriba, y ahora me muevo. Ahí está. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La componente en u, ¿sí? Es decir, la derivada de phi respecto de x, en z igual a 0, y esto es en el borde de ataque, en el borde de salida, ¿sí? En el borde de salida tiene que cumplirse esto en el borde de salida, que la componente en u particularizada en z más tiene que ser igual a la componente en u, la derivada de phi respecto de x, en z menos, ¿sí? En z menos. Dicho en palabras, ¿no? La velocidad que viene desde el intra-2 tiene que ser la misma que la del extra-2, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo, esa es la condición de Kuta, ¿sí? Y también la podemos escribir como que el coeficiente de presión en B, ¿no? B era justamente la coordenada del borde de salida, desde el extra-2, perdón, parte de arriba, z más, 0 más, igual al coeficiente de presión en el borde de salida desde el intra-2. ¿Sí? Esto es la condición de Kuta. Así la tenemos escrito en términos de nuestro potencial, ¿no? De nuestro potencial de perturbación, o bien en términos del coeficiente de presión, ¿no? Entonces, entender que lo que estamos haciendo es poder calcular cuánto vale la velocidad de perturbación, ¿sí? Es decir, cuánto valen las componentes U y W sobre el perfil, ¿sí? Las de perturbación, ¿sí? A eso lo que habrá que sumarle la uso infinito para saber el campo de velocidad, ¿no? Bien, entonces, con esto, tengo que borrar otra vez la pizarra, ¿sí? Y vamos a calcular o encontrar la expresión para el coeficiente de presión, ¿no? Acá lo usé para establecer la condición de Kuta, pero vamos a ver cómo lo podemos expresar en términos de este problema linealizado. Vale. Bien. Entonces decía, escribamos el coeficiente de presión, ¿sí? Entonces, recuerdo, el coeficiente de presión, ¿sí? Lo podemos escribir como 1 menos
el módulo de la velocidad partido de su infinito, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el módulo de la velocidad al cuadrado lo vamos a poder escribir, ¿sí?, como u sub infinito más epsilon por phi prima de x al cuadrado más epsilon phi prima de z, todo esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Del potencial de, esto es la derivada respecto de x, del potencial, de la velocidad potencial, la derivada respecto de z, ¿no? Esto es u al cuadrado y esto es w al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, un término de orden epsilon al cuadrado, un término muy pequeño, ¿sí? Y luego lo que hacemos es desarrollar este término. Entonces, esto nos va a quedar u sub infinito al cuadrado más 2 veces u sub infinito epsilon phi prima, ¿sí?, más de x más epsilon phi prima de x al cuadrado, ¿no? Que otra vez tenemos un término muy pequeño, ¿sí?, que lo podemos despreciar, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar u sub infinito más 2 u sub infinito, ¿sí?, por epsilon phi prima de x más términos de orden epsilon cuadrado, términos pequeños que despreciamos. Entonces, esa velocidad al cuadrado la podemos meter en el coeficiente de presión, ¿sí?, en el coeficiente de presión, y nos va a quedar 1 menos u sub infinito al cuadrado, ¿sí?, más 2 u sub infinito epsilon phi de x prima, ¿sí? Todo esto partido u sub infinito al cuadrado. Entonces, observar que esto nos va a quedar simplemente como menos 2 epsilon phi prima de x partido u sub infinito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora lo que podemos hacer es, fíjense que epsilon, ¿sí?, por phi prima de x, esto era el potencial de perturbación dilatado que tenía orden unidad, ¿no?, que en la formulación de la velocidad potencial, ¿sí?, esto era igual a lo que definimos como potencial de perturbación, ¿no?, ya no dilatado. No dilatado. Y esto no es otra cosa que u menos 2 u partido u sub infinito. U es la velocidad de perturbación sobre el perfil. Entonces, así nos va a quedar escrito el coeficiente de presión, lo podemos expresar como menos 2 veces la velocidad u partido u sub infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿algún comentario? A partir de ahora, esto me acabo de equivocar porque aquí sobra esto, ¿no? Según la nomenclatura, cuando presenté el potencial de velocidad, lo escribí, ¿no?, la parte de perturbación como el potencial de perturbación o bien este potencial de perturbación dilatado por epsilon, ¿no? Entonces, ¿no?, sin el asterisco es el potencial de perturbación sin dilatar, ¿no?, que tiene el orden de magnitud que tiene la perturbación, que es pequeño, pero lo dejamos ahí metido, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a utilizar el potencial de perturbación sin dilatar, ¿no? Nos sirvió haber discriminado su forma, digamos, con el orden de magnitud para poder en el desarrollo ir evaluando los términos, ¿no?, el orden de magnitud de los términos que nos aparece y eventualmente, como hemos hecho, despreciar alguno, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, en general, usaremos el potencial de perturbación sin dilatar. Bien, entonces, con esto vamos a seguir un poquito adelante, ¿no?, en la formulación y ya empezar a vislumbrar cómo vamos a resolver problemas, ¿no?, qué herramientas, ¿no?, las herramientas que estamos desarrollando, presentando, cómo nos van a poder servir justamente para analizar o diseñar perfiles. Que eso es lo que queremos llegar. Entonces, antes de poder meternos de pleno en eso, lo que vamos a
analizar, digamos, repasar un poco la globalidad de lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho es, ahora, discriminar, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Ya tenemos linealizado el problema matemático, ¿no? Con sus condiciones de contorno linealizadas. Entonces vamos a tener un problema de espesor, vamos a tener un problema de curvatura y vamos a tener un problema de ángulo de ataque, ¿sí? Que vamos a poder sumar, ¿no? Por el hecho de haber linealizado las condiciones de contorno para obtener una geometría de un perfil, ¿sí? Un perfil que cumple todas las condiciones, ¿okay? Entonces, este perfil, ¿no? Que su geometría la vamos a describir, o la podemos escribir como menos alfa por x menos b más una función de la curvatura más menos una función del espesor, ¿sí? Tiene unas condiciones de contorno, ¿no? Que, bueno, las tenía justamente aquí, la vuelvo a escribir, w de x 0 más menos, ¿sí? Igual a uso infinito derivada de z del perfil con respecto a x, ¿no? La escribo de esta manera. Entonces, esta condición de contorno, que insisto, está escrita sobre el esqueleto del perfil, ¿no? Sobre lo que sería el eje x, nos va a permitir discriminar, ¿no? Esta condición de contorno en el problema de espesor, curvatura o ángulo de ataque, ¿no? De forma que vamos a tener una condición de contorno w de x 0 más menos, ¿sí? Igual a más menos uso infinito por la derivada de z de p con respecto a x, ¿no? Para la curvatura tendremos w de x 0 más menos, ¿sí? Esto será uso infinito la derivada de z de, perdón, acá puse p, acá lo que tengo que poner es el espesor, ¿sí? El espesor, ¿no? Lo que estoy haciendo es separando, discriminando la condición de contorno general en el problema de espesor, curvatura y ángulo de ataque, ¿no? Esto será la derivada de z de la curvatura con respecto de x, ¿sí? Y para el caso de ángulo de ataque, ¿no? Entonces, el ángulo de ataque alfa, tendremos x 0 más menos, ¿sí? Igual a menos alfa por uso infinito. Fíjense, ¿no? Al derivar esta expresión, ¿no? Las tenemos así escritas, ¿no? Entonces, con esto, lo siguiente que podemos hacer, ¿no? Para entender mejor cómo vamos a utilizar estas herramientas, presentar o analizar cada uno de estos problemas en función de su simetría o antisimetría. Un segundo que borramos. Estamos de hora. Vamos a ver si cerramos esto. Entonces, ya que podemos ahora, ¿no? Así como lo tenemos planteado, decir, bueno, este problema es simétrico o antisimétrico, ¿no? Ahora definimos correctamente qué es lo que estoy diciendo con esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir, bueno, tenemos algunos problemas simétricos y otros problemas que son antisimétricos. Y esto es lo que sabemos, ¿no? De las funciones matemáticas, ¿no? Si el problema está definido en términos de potencial de perturbación, ¿no? Un problema simétrico, ¿no? Será aquel que cumpla que esta phi de xz tendrá que ser igual a phi de x menos z, ¿no? Esto es un problema simétrico, ¿sí? Y un problema antisimétrico será aquel que será esta phi, ¿no? Esta función, xz, será igual a menos phi de x menos z. Esto es lo que definimos como un problema antisimétrico, ¿sí? Y lo otro que podemos recordar es que cuando derivamos con respecto a x no cambia el carácter de simetría o antisimetría, y sí lo cambia cuando derivamos con respecto de z. Entonces, para resumir estas ideas que estamos planteando con respecto a la simetría en términos de estos problemas, ¿no? Fíjense, tenemos tres problemas separados y ver qué carácter tiene, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Es decir, a ver, déjenme que hacemos una tabla, vamos a ver cómo es phi, cómo es u,
cómo es W, y aquí voy a agregar, no sé si me va a dar tiempo para escribir el CL de X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si analizamos qué es lo que va a pasar con las componentes de perturbación, ¿sí?, de velocidad, con un problema como el de espesor, fíjense que tener presente que la velocidad sobre el perfil es tangente, entonces sus componentes tendrán esta pinta, ¿sí?, esquemáticamente y totalmente fuera de escala, ¿no? La velocidad en U tendrá esta dirección, la velocidad en Z, la dirección que acabo de pintar, y las magnitudes que les correspondan, ¿sí?, totalmente fuera de escala, ¿sí? Pero lo que podemos, creo que entender, ¿sí?, que el problema de espesor es un problema simétrico, ¿sí?, porque cumple justamente que el potencial de perturbación en un cierto XZ es igual al potencial de perturbación en ese X menos Z, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que tanto el potencial como la velocidad en U será simétrico y la componente en W será asimétrica, ¿no? Entonces creo que se puede ver, ¿no? Lo que decíamos, se cumplen estas condiciones. Entonces el problema de espesor lo vamos a tratar, y así se llama, es un problema simétrico, ¿eh? En contraste, si vemos o analizamos lo que hacen las componentes de perturbación de la velocidad sobre el espesor o el ángulo de ataque, vemos que, bueno, en un punto dado podemos ver que la componente W y Z tendrá esta dirección, y aquí en el intra-2 tendremos esta dirección, ¿sí? Esta es la componente de perturbación, ¿no? La componente de perturbación tendrán esas direcciones. De forma tal que el problema de curvatura, evidentemente, es un problema antisimétrico, tanto en el potencial de perturbación como en la velocidad U, y simétrico en W, ¿sí? W, ¿no? Fíjense que se cumple la condición de simetría y antisimetría en las funciones que estamos analizando, ¿no? Y algo parecido podemos decir con el problema de ángulo de ataque, ¿no? En el ángulo de ataque, las componentes de perturbación, ¿no?, serán estas, ¿no? Dibujo las componentes de la velocidad de perturbación en el extra-2 o en el intra-2. Las componentes de perturbación. Entonces también el ángulo de ataque es un problema, ¿sí?, que es antisimétrico en Φ, es antisimétrico en U y simétrico en W, ¿cierto? Entonces, estos problemas, los problemas antisimétricos, son los que se conocen como problema antisimétrico o problema sustentador, ¿no? Vamos a ver que, como ya hemos dicho, el espesor no va a aportar a la sustentación si la curvatura y el ángulo de ataque, ¿no? Entonces, el problema antisimétrico también se conoce como problema sustentador. Bien. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué es lo que pasa en los problemas antisimétricos con el CL, ¿no? El CL, la distribución de CL, ¿no? La distribución de presión neta que tenemos sobre el perfil, ¿no? La distribución de presión neta sobre el perfil en un problema antisimétrico vamos a poder escribir como CP de X 0 menos, ¿sí?, menos, esto es el CP en el intra-2, 0 menos, en el intra-2, menos CPX 0 más, el CP en el extra-2. Teníamos por ahí escrita la expresión del CP, ¿sí?, y esto nos va a quedar como menos 2U menos U más partido U sub infinito, ¿sí? Esto de hacer esta resta con la expresión del CP, que si la tienen en sus notas por ahí, ¿no?, podrán ver que nos quedó menos 2 la velocidad, U partido U sub infinito. Ahora estamos restando la velocidad que tenemos en el intra-2 menos en el extra-2, y esto es lo que desarrolla acá, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, lo que sabemos de este análisis que acabamos de hacer, que en un problema antisimétrico se cumple que U sub más, ¿no?, la velocidad en el extra-2 es igual a menos U sub menos, la velocidad en el intra-2, ¿no? Si esto lo metemos acá, en un problema antisimétrico, nos queda que el CL
va a ser igual a 4, ¿no? Sustituimos U sub menos por esta relación, nos queda simplemente 4 U sub más partido U sub infinito. ¿Sí? ¿Se ve esto que acabamos de hacer? Entonces, fíjense, la distribución de CL nos queda relacionada con la distribución de velocidades en el extra 2. Y esta expresión es parecida a algo que ya habíamos encontrado, ¿cierto? ¿No? Encontramos un resultado parecido cuando, usando la transformación de Joukowski, vimos cómo es la distribución de CL, ¿no? Y llamamos un segundo término que nos aparecía en la velocidad como término de perturbación. Encontramos que tenía esta pinta, ¿sí? Bueno, estoy viendo que ya me paso de hora, pero ya digo una cosa más y termino. Observar, ¿no?, que a partir de haber escrito el CL de X, ¿no?, la distribución de coeficiente de sustentación en términos de las velocidades, aplicada al problema antisimétrico, encontramos esto, y creo que fácilmente se puede ver, ¿no?, que para el problema simétrico, ¿sí?, el CL de X es igual a 0. ¿Sí? El CL de X es igual a 0, ¿no?, porque justamente estas velocidades, ¿no?, al ser simétricas, son iguales y cambiadas de signo. Con lo cual, el CL de X en el problema simétrico, como es el espesor, es nulo. Para la distribución de sustentación neta en un problema de espesor es nulo, ¿sí?, como tiene que ser, ¿sí? Y aquí es CL de X igual a 4 U sub más partido U sub infinito. Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo aquí, que ya me pasé unos minutos, ¿sí? Entiendo que no tenía más clase, pero bueno. Como hago siempre, voy a cortar la grabación, pero me quedo por aquí si surge alguna otra pregunta, ¿sí? Si no, me despido, buen fin de semana y ya nos vemos la clase siguiente. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola. Perdón. Sí, ¿qué tal? Que